Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a buscar el primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Voy a tratar de hablar un poco fuerte porque los de multimedia me dicen de que mi voz es muy suave y que casi no se escucha. Pero vamos a estar ahí. Si pueden, denle un poquito más de volumen al número 1. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna, dígale al hermano que tiene la palabra, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿el qué? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito Padre, hemos leído una porción de tu palabra, oh Dios. Oh Padre eterno, te pido que en esta tarde, oh Dios, no hable, oh Dios, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que hable tu verdad, oh Dios. Oh Padre eterno, prepara los corazones, oh Dios, para recibir esta palabra. Oh bendito Dios, te pido que quites toda vanidad de nuestra vida, todo orgullo, oh Dios, y nos permitas tener la humildad necesaria para reconocer nuestros errores, oh Dios. Oh Padre eterno, confróntanos esta tarde. Quebrántanos si es necesario para que nazca un nuevo ser dentro de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos continuando con el estudio bíblico de la primera epístola de San Juan, que le hemos titulado, el estudio le hemos puesto Caminando en Luz. Si se recuerdan en la predicación pasada, dijimos que en los primeros versículos Juan quería dejar establecido quién era el autor, ¿sí o no? Amén. Y dijimos que el autor era Juan, y no porque lo decía en los primeros versículos, sino por la forma en que estaba escrito, por los antecedentes históricos que se conocen, y porque en los primeros versículos él está tratando de decir: yo fui testigo visual, yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo experimenté. ¿Sí? Amén. Pero también nos deja, además de dejarnos claro quién era el que lo estaba escribiendo, nos dejó claro 4 cosas. Nos dice Juan de que Jesús, o el verbo, como él le llama, existió desde el principio. Entonces nos está diciendo de que Jesús es eterno. Amén. ¿Se recuerdan de que vimos eso? Desde el principio ha existido Jesús. Entonces dice lo que era desde el principio, empezaba diciendo. También nos dice de que la vida eterna fue manifestada a través de Jesucristo, porque antes no había sido manifestada, pero bendito Dios que vino Jesús a morir en el lugar de nosotros, y la vida eterna fue manifestada para nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que vimos eso? También vimos que por medio de Jesucristo podemos obtener comunión entre nosotros y el Padre. La relación que estaba quebrantada, todo aquello que nos separaba, que era el pecado, que nos separaba del Padre, ahora Jesús
Es el medio para llegar al Padre. Amén. Teníamos comunión. Pero no solamente eso. Decía de que debería de haber comunión con el Padre, pero también comunión con los demás. Amén. Y decía, y esto se los escribo para que tengáis el gozo completo. Amén. Porque el estar en comunión con el Padre y en comunión con el hermano debe generar gozo en mi vida. Amén. El gozo será completo, decía, cuando nosotros entendamos que debemos de estar en comunión con Dios y con los hermanos. Amén. Pero luego ahora continúa con otro versículo y yo quiero hacer un trato con ustedes esta tarde. Y es algo que ni lo debería de decir, pero se los quiero recordar. Porque así deberíamos de tomar todas las predicaciones. Yo quiero hacer un trato ahora. Yo quiero que usted se olvide de que yo soy el pastor Ever. Yo quiero que usted se olvide que soy su amigo. Yo quiero que se olvide que soy su hermano. Yo quiero que se olvide que soy su hijo, que soy su cuñado, que soy lo que yo sea de usted. Y que esta tarde no escuche mi voz, sino que escuche la voz de Dios. Y que tome lo que ahora se va a hablar acá, porque se ocupa de mucha madurez espiritual. Lo que se va a hablar acá, lo tome como que si Dios le está hablando a usted, como que si el apóstol Juan le está hablando a usted y no el hermano Ever, ¿ok? Porque así deberíamos de hacerlo, porque nosotros hemos llegado a un grado de inmadurez espiritual que creemos que las predicaciones son para mí, o lo dijo por mí, o es una indirecta para mí. No. Sino que es algo que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo. Cuando yo hago un estudio, digo yo voy a dar el estudio porque ya tengo preparado toditos los sermones que voy a dar. Los repaso, sí, pero los repaso porque Dios me pone en su momento, hay que agregar esto, y ya. Pero el estudio viene preparado desde hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, lo de ahora, por favor, hermanos, tomémoslo con la madurez espiritual que requiere. Y empezamos con la base, en los versículos que leímos, hay tres cosas que yo quiero que usted vea. Hay un fundamento bíblico, hay una aplicación bíblica y hay una aclaración bíblica. El fundamento bíblico lo encontramos en el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es... ¿Están leyendo, hermanos? Dios es... ¿Cuál es el fundamento que vamos a ver ahora? Que Dios es luz. Pero no solo Dios es luz, sino que no hay tinieblas. ¿Ah? No hay ninguna tiniebla en él. Entonces la base bíblica que vamos a estudiar esta tarde es que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. ¿Cuáles son las aplicaciones? Ok, si nosotros tenemos comunión con Dios y sabemos que Dios es luz, ¿qué debemos de hacer nosotros? Le digo, debemos de caminar en luz. Esa es la aplicación. La base, Dios es luz. Pero la aplicación, porque la Biblia yo la tengo que aplicar a mi vida. Y como la tengo que aplicar a mi vida, yo tengo que caminar en luz. ¿Por qué? Porque Dios ha iluminado mi vida. Porque Dios ha llegado a mi vida. Amén. Y el apóstol Juan nos dice cómo debemos de caminar en luz. Y ya lo vamos a ver aquí. Y luego aclara en los últimos versículos y dice... Hermanos, si alguno cree que solo porque camina en luz no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Amén. Entonces, el hecho de que nosotros caminemos en luz no nos hace inmune al pecado. Es una aclaración necesaria. Amén. Y ya vamos a ir desglosando una por una, tanto la base o el fundamento bíblico, como la aplicación y como la aclaración que el apóstol Juan da en este momento. Y vamos a empezar desmenuzándolo y vamos a ver, Dios es luz. ¿Qué es luz, hermanos? ¿Qué entendemos por luz? Algo que alumbra, dice.
¿Qué es luz? ¿Qué entendemos por luz? ¿Ah? La ausencia de oscuridad, dice. La ausencia de oscuridad. ¿Qué es luz? Yo me fui al diccionario y dice que la luz, óigalo bien, es la forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles. Óigalo bien, oiga todo lo que dice que es la luz. La luz es la que ilumina las cosas y las hace visibles. Y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Ese es el término científico de la luz. La luz es algo que ilumina, es una energía que ilumina, que hace visibles las cosas y que se propaga a través de fotones. Si a alguien en la PAE o en algún examen le dicen que es luz, usted ya sabe porque lo aprendió acá. Amén. Entonces, Juan utiliza y dice, Dios es luz. Dios es luz. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Y no hay oscuridad en Él, dice. Amén. No hay ninguna oscuridad en Él. Ya vimos que la luz ilumina y revela o hace visibles las cosas. Amén. Pero ¿qué podemos decir además de la luz? Dice en Génesis 1 del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Ah? Leamos Génesis 1 al 3, al 4 vamos a leer. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz ¿de qué? Entonces vino el creador de la luz, fue Dios. Y Dios es luz, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y nos dice de que cuando no existe luz, hay ¿qué? Desorden, vacío. Estaba desordenada y vacía. Cuando uno logra ver, si usted entra a un cuarto oscuro y está desordenado, hermano, lo va a poder ver desordenado con la luz apagada. Tiene que ver la luz para poder ver el desorden. Amén. El mundo estaba en tinieblas, dice, pero Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas, porque la luz no se puede mezclar con tiniebla. La luz no se puede mezclar con tiniebla. La luz siempre le va a ganar a las tinieblas. Amén. Desde el principio vemos de que la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Amén. Pero ¿a dónde? Juan les dijo: yo les voy a hablar de lo que he oído, de lo que he visto y de lo que he tocado. Les dijo, ¿sí o no? Entonces, y al principio de esto le dice: este es el mensaje que yo escuché. Y hoy se los anuncio a ustedes. ¿De qué hablaba Juan? De los chambres del vecino. De las cosas malas que había visto. Hablaba de lo que había escuchado del Señor Jesús, tal cual nosotros cuando vamos a hablar con el vecino, tal cual nosotros cuando nosotros nos reunimos entre amigos a hablar, ¿verdad, hermano? Hablamos de la luz, amén.
Nada de criticar a nadie, nada de hablar mal del hermano, nada de hablar mal de la hermana, ni cómo vino vestida, ni lo que hizo, ni cómo se peleó, ni cómo se agarró. No. Nosotros nos reunimos como Juan y decimos, les voy a hablar de lo que yo escuché de Jesús. Y escuché de que era luz. ¿Y a dónde lo había escuchado? ¿No se recuerdan en el sermón del monte? Después de terminar la bienaventuranza, le dijo, ustedes son la luz del mundo. Y tiene que dejar que esa luz alumbre. La luz no se puede ocultar, le dijo, porque nadie enciende una luz para mantenerla oculta. Amén. ¿Se acuerdan que sí les dijo? Entonces, aquí estamos viendo cómo Juan estaba hablando realmente de lo que había escuchado. Pero no solo en esa ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Ocho 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy el ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Juan estaba replicando lo que Jesús le había enseñado. Amén. Y dice que cuando Juan, Pedro y Jacobo fueron, dicen y se transfiguró el Señor. Dice que vieron luz, dice que resplandecía, dice. Amén. Entonces, Juan no solo lo había escuchado, sino que lo había visto que Jesús era luz. Y también había escuchado de Jesús, de que Él era luz y no podía haber tinieblas en aquel que lo sigue. Amén. ¿Para qué nos sirve la luz, hermanos? Para hacer visibles las cosas. Amén. ¿Cuántos se han levantado en la noche y quieren ir a tomar agua y no encienden la luz y se tropiezan con algo? ¿Y cómo duele, verdad? Amén. ¿A cuántos les gusta la luz? ¿A cuántos les gusta la oscuridad? ¿Ah? Oiga bien lo que me están diciendo. A nadie le gusta la oscuridad. Amén. El pastor Christopher dijo, yo hasta miedo tenía a la oscuridad cuando me mandaban a hacer cosas en la noche. Yo no iba porque, y creo que todos hemos sufrido de eso. Todos si nos dicen, mira, va a pasar por ese pasaje y ese pasaje es bien oscuro. ¿Qué nos da, hermano? Nos da miedo, amén. Y decimos que no amamos la luz, pero ya van a ver que sí amamos la luz. Amamos las tinieblas. ¿Para qué sirve entonces la luz, hermanos? Vámonos a Efesios capítulo 5. Y yo quiero que póngale un separador a ese capítulo de Efesios, porque vamos a leerlo más adelante, más sobre él. Efesios capítulo 5. Versículo 13. Efesios 5, 13. Óigalo bien, dice, mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿por qué son puestas en evidencia, hermano? La luz pone en evidencia las cosas, son hechas manifiestas, dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz nos permite ver todo. Y es ahí el problema. Y es ahí por lo que no nos gusta muchas veces la luz. Porque no nos gusta lo que vemos. No nos gusta lo que aparece. Y sí o no que cuando nosotros nos subíamos a la montaña rusa, hermano, y mirábamos la gran bajada y no nos gustaba lo que mirábamos, ¿qué era lo que hacíamos? Cerrar los ojos porque
¿Ah? Porque preferimos ver lo que no nos gusta. Amén. ¿Ah? ¿Sí o no? Preferíamos vivir que esa bajada en esa montaña rusa, bajarla con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque no nos gustaba lo que estábamos viendo. Amén. Así como a usted no le está gustando esta predicación de ahora, pero ya va a ver que le va a traer bendición en su vida, mi hermano. Entonces ya definimos que la luz es la cosa que manifiesta todas las cosas, la que evidencia todas las cosas, la que hace visible todas las cosas. Amén. Entonces vámonos a la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué es? Según el diccionario, es la falta o escasez de luz para percibir las cosas. Óigalo bien, la luz hace visibles las cosas y la oscuridad es la falta de luz. Y por tanto no se pueden ver las cosas. Amén. Pero espiritualmente las tinieblas o la oscuridad representan nuestra vida sin Dios. ¿Qué representan las tinieblas o la oscuridad? Una vida sin Dios. ¿Y qué es una vida sin Dios? Una vida desordenada y una vida vacía. Amén. La oscuridad, las tinieblas en nuestra vida son todas aquellas cosas. Óigalo bien la definición que le voy a dar. La oscuridad espiritual en nuestra vida son todas aquellas cosas, personas o acciones que te impidan ver la gloria de Dios. Repito, la oscuridad, las tinieblas son todas aquellas cosas que te impidan ver lo que Dios quiere que veas. Y puede ser una acción, puede ser una cosa o pueden ser personas incluso. Las tinieblas espirituales en tu vida es lo que te impide llegar a donde Dios quiere que llegues. Y hermano, lo que nos impida llegar a la presencia de Dios es pecado. Las tinieblas son pecado. Vámonos, ya tenemos la definición de luz y tenemos la definición de oscuridad, vámonos a la aplicación, versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no puedo decir que soy cristiano o que soy hijo de Dios o que camino o que tengo comunión con el Padre si yo ando caminando en tinieblas. Si yo ando caminando en oscuridad. Porque el que camina a ciegas o a oscuras no sabe para dónde va. Y yo quiero esta tarde no meterles miedo, no maltratarlos, sino con amor decirles, reflexionemos si estamos caminando en luz o si caminamos en tinieblas. Porque si decimos que estamos unidos con Dios, que tenemos una comunión con Dios, no podemos seguir caminando en tinieblas. ¿Y qué es caminar en tinieblas? ¿Qué es caminar en la oscuridad? Es caminar con falta o escasez de luz. ¿Se acuerdan que oscuridad o tiniebla era la falta o escasez de luz? Entonces el caminar tu vida en tinieblas representa caminar
sin la luz de Dios iluminando tu vida. Y todos estamos de acuerdo en eso. Amén. Pero ¿cuántos estaremos caminando en tinieblas? Y cuando caminamos en tinieblas, aunque digamos que tenemos comunión con Dios, dice que nos hacemos mentirosos. ¿Y cuántos estaremos engañados? Engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos, sino que nosotros mismos nos engañamos. Caminar sin la luz de su palabra, viviendo de acuerdo a nuestra opinión y no bajo los mandatos de Dios. Eso es caminar en tinieblas. Pero Juan lo explica, y más adelante, conforme vayamos avanzando en este estudio, vamos a ver a qué punto quería llegar Juan con todo esto. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, ¿y qué pasa? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y la verdad qué pasa? ¿Cuándo camino en tinieblas? Cuando no guardo sus mandamientos. Cuando no guardo lo que la palabra de Dios dice para mi vida. ¿Cuándo camino en tinieblas? Veamos el versículo 9. 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? Y de verdad que es mejor decir, ay Dios mío, porque ¿cuántas veces habremos dicho te aborrezco? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo habremos dicho? ¿Cuántas veces? Y dejemos aquí, que no solo falta decirlo, ¿cuántas veces lo habremos pensado? ¿Cuántas veces? Entonces, caminar en tinieblas es caminar aborreciendo a mi hermano, al prójimo, y no guardando su palabra. Hermanos, caminamos en luz. Reflexionemos. Dos cosas. Usted me dice, yo guardo los mandamientos, hermano, pero habla peste de su hermano. No está cumpliendo la otra parte, está caminando en tinieblas todavía. Hermano, yo amo a todos mis hermanos. Yo tengo mucho amor por dar, pero no guarda sus mandamientos. Dice que es mentiroso. Y por eso le digo yo, hermano, no se vaya a ofender conmigo. Es la palabra de Dios la que está diciendo. No soy yo el que le estoy diciendo. Si usted, a mí, téngame por hipócrita, por mentiroso, por lengua larga, le estoy diciendo las cosas que me dicen a mí. Entonces, téngamelo por lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios es la que le está hablando esta tarde. Vamos. Y sigamos. La palabra de Dios, hermano, debe ser aquella palabra que ilumine nuestro camino. En Salmo 119, 105 al 12, Salmo 119, 105 al 12, un versículo que todo el mundo se lo sabe, pero se queda ahí en memorizarlo, pero no en practicarlo. (119, 105). Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es la que, tu palabra es la lámpara que va a alumbrar mi camino, le estaba diciendo Nun. Y dice, juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tu juicio. Mi vida está continua en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad te he tomado testimonio para siempre, porque son de gozo a mi corazón. Mi corazón me incliné a cumplir tus estatutos.
de continuo hasta el fin. Mire lo que le decía. ¿Sabes qué? Tu palabra va a alumbrar mi camino, pero no me la va a alumbrar cuando todo esté bien. Si estoy afligido, oh Dios, que tus promesas, cumple tus promesas, las que están escritas en tu palabra, cúmplelas en mí. Si estoy amenazado, no me van a hacer desviarme de tu palabra. Dijimos que la luz se propaga a través de partículas, decíamos, ¿de qué? De fotones, amén. La palabra de Dios, cada versículo de la Biblia es un fotón que está esparciendo luz a tu vida. Amén. La palabra de Dios debería de ser a la cual la luz que haga visible cada uno de tus actos y pensamientos. Hermano, la palabra de Dios es la que ilumina nuestras vidas. ¿O nos gusta la oscuridad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a confrontar tu pecado. La palabra de Dios va a hacer visible las acciones que tú estás haciendo. Saca a la luz el pecado del pueblo. Y no nos gusta que nos saquen a la luz lo malo que hacemos. Nos gusta escuchar de las promesas de Dios, pero cuando la palabra de Dios nos confronta, o cuando la palabra de Dios nos instruye y nos disciplina, ese pastor, y no soy yo, es la palabra de Dios. Y vivimos nuestra vida peleándose conmigo, porque se pueden pelear conmigo. Pero es el consejo de la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es lumbrera, pero cada quien utiliza la luz si la quiere o no. Amén. Usted puede tener una lámpara, pero si a usted no le parece encender la lámpara, no le enciende y camina al oscuro. ¿Sí o no? ¿Ah? Y en la Biblia me menciona, y aquí voy a entrar en la etapa dura, pero en la etapa de más reflexión de mi sermón. La Biblia me menciona que hay tres formas o tres tipos de personas. Proverbios me habla del simple o el sencillo. Los simples dicen que no piensan sus pasos. ¿Por qué? Porque el simple o sencillo es aquel ignorante, aquel que no conoce. Óigalo bien, el que no conoce. Luego Proverbios me revela de que también hay otros que son necios o insensatos. En buen salvadoreño, burros, mi hermano, que reciben el consejo, pero no lo ponen en práctica. Y luego me dice de que está el sabio, ¿sí? ¿Y el sabio qué es lo que hace? El sabio ama la disciplina. El sabio ama la instrucción. El sabio es agradecido cuando alguien lo corrige. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Y no estoy acusando a nadie. Pero ¿cómo reaccionamos a cada uno de los fotones o de las partículas que alumbran nuestras vidas y que detectó un pecado en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos haciéndonos los del ojo pacho y decimos, yo no sabía, yo no conozco, yo no sé. Yo no sabía que eso es malo. ¿Cómo reaccionamos a las predicaciones? Como necios o insensatos, porque se nos predica, hermano, no vaya a lugares que no le corresponden, y ahí vamos. Hermano, no se embriague con vino, hermano, ahí vamos. Estamos reaccionando como necios, como insensatos, como burros, hermanos. O reaccionamos como sabios. Y aquí voy a otra parte.
reaccionamos como necios, que nos enojamos con los líderes, con la persona que nos trata de corregir. Porque dice la palabra, y no lo digo yo, corrige al insensato en Proverbios capítulo 9, versículo 8, creo que es. Leámoslo si gustan, Proverbios 9, 8. En la Biblia NBI dice que eso es el encarnado. Aquí dice, en 9.8 dice, no reprendas. ¿No reprendas a quién? La Biblia NBI dice al insensato, creo yo, al tonto, algo así. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca, y corrige al sabio. ¿Y el sabio qué va a hacer? El que corrige al escarnecedor, dice en el versículo 7, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pregunto yo ahora, ¿cómo estamos reaccionando ante la luz de Dios? Reaccionamos como haciéndonos pasar, aunque no lo somos, ignorantes. Porque mucha gente allá afuera sí es ignorante. Nosotros no podemos llamarnos ignorantes porque hemos conocido la verdad. Entonces solo nos quedan dos opciones. ¿Estamos actuando como sabios o como tontos? Yo no le estoy diciendo a nadie tonto, no vaya a ir a decir el hermano Ever me dijo tonto. Porque se molestan conmigo. No, ya viste la pedrada que te tiró el hermano Ever, porque las cizañas abundan, mi hermano. Abundan. Pregunto yo, ¿cómo estamos reaccionando ante las personas que nos corrigen? ¿Con amor o con desprecio? Dejémoslo ahí. Ahí vamos a ver si estamos caminando en luz o en tinieblas, porque mire lo que sigue diciendo. Entonces solo tenemos dos opciones, porque nosotros ya no podemos decir que desconocemos. Amén. Porque ya conocemos, se nos dicen las cosas. Amén. Vámonos a Efesios capítulo 5. Entonces tenemos solo la opción de ser necios o tontos. Efesios. Ay, tengo 15 minutos. Vamos a ver, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Porque ya vamos a ver algunas cosas. Efesios capítulo 5, versículo 5 al 17. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, óigalo bien, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe, ¿qué? No seas partícipe, no se junte con la gente mala, mi hermano. No se junte con la gente mala. No lo dice el pastor Ever. No lo dice la Biblia, mi hermano. Óigalo, y dice el versículo 8, porque en otros tiempos, ¿qué pasa? Porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como qué. Y sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y qué, y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, dice, y no participéis en las obras infructuosas, sino más bien que, yo se lo he dicho un montón de veces, hermano, dígale, apártate de mí, Satanás, no tenga miedo de decírselo, repréndalo. Pero ¿saben qué? Nos encaprichamos y decimos, no, si él me dijo que no lo hice, que no lo haga, que no haga esto, voy y lo hago para demostrarle que no pasa nada.
Y no solo estamos desobedeciendo la palabra de Dios, sino que también dice la palabra, porque también la palabra de Dios dice, háganles caso a sus pastores, les dice. Ah, pero es que yo pienso que el pastor está equivocado. Usted haga caso. Quizás no lo debería decir yo, pero usted haga caso. Yo voy a dar cuenta si yo lo llevo por mal camino. Pero dice obedece. Entonces está rompiendo 2 veces la Biblia. Se puede decir que no desconocía, conoce. Viene y continúa diciendo. Mire lo que continúa diciendo. Si no reprenderla, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Qué es, hermano? Hasta vergonzoso solo el hablar de las cosas que hacen en lo secreto, hermano. Mas todas las cosas cuales son puestas en evidencia por luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Y entonces mira el consejo de Pablo. Pablo lo pone bien práctico y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué. Si o no, les dije yo que ya solo teníamos 2 opciones porque ya no desconocemos. Entonces les dicen, no anden como necios, sino como qué. Dígale a la persona que está a la par, no ande de necio. Sé sabio. Y mira lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, vuelve a decirle, no sean tontos, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es caminar en luz? Entender la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que aguardemos su palabra y que amemos al prójimo. Y todos me dicen amén. Pero al salir de acá, si a los muchachos les invitan a una fiesta, se van a fiesta. Si a los muchachos los invitan a tomar, ahí van a tomar. Si los muchachos le dicen, no te juntes con malas compañías, ahí vamos. Y vuelvo y lo repito, no soy yo, lo dice la Biblia. Y entonces yo les pregunto y yo les digo, hermano, examínese cómo está viviendo. ¿Está viviendo como insensato o está viviendo como sabio? Hermano, está fácil la tarea. ¿Cómo viven los sabios y cómo viven los necios? Busque miren el internet, en vez de aprovechar bien el tiempo, en vez de estar viendo solo memes y cualquier locura, vaya y diga versículo acerca de la necedad. Y lleve sus acciones a la luz de la Biblia. ¿Estoy actuando con sabiduría o estoy actuando con necedad? La Biblia me dice que debo obedecer a mis pastores, ¿le estoy obedeciendo o no? La Biblia me dice de que yo debo de amar al que me corrige. ¿Lo estoy amando o no? La Biblia me dice de que el necio no hace caso del consejo. ¿Lo estoy haciendo o no? La Biblia me dice que el necio se molesta cuando lo aconsejan. ¿Me molesto yo cuando me aconsejan? Mire, y es que corregir a alguien que está mal y realmente no tiene la humildad necesaria para reconocer los errores, hermanos, porque la luz de Cristo no le ha llegado, como dijo el proverbio, se termina molestando con uno porque terminan agarrando las cosas personales, hermano. Y aquí está la pastora que ha aconsejado a muchas personas, ¿sí o no? Al final cuando termina aconsejando a alguien, más que todo en amistad y relaciones de amor y cosas así, ¿sí o no? Con usted terminan enojadas ya después. Y terminan haciendo lo que les dé la regalada gana. Y eso no es ser sabios. A mí, hermanos, mire, hermano, hipócrita.
Tengo el mundo en mis manos, cuando quiero te puedo destruir, porque ya sé todos tus secretos. Ya sé lo que aconsejaste a aquella, ya sé lo que le dijiste a aquella, y aquella me dijo a mí. Y así. Y dirán un montón de cosas, hermano. No agarre las cosas personales cuando se le está reprendiendo conforme a la Biblia, porque mire, vive Dios y vive mi alma, que yo a ninguno, y puedo verlo a la cara a todos, a ninguno he aconsejado con algo que no sea bíblico. Y quien diga lo contrario se puede levantar y decirme, hermano, usted es un mentiroso. Ayer, el día, nomás ayer, ay, mi hermano, ay, nomás ayer alguien subió una fotografía a eso, el tipo, ya bien noche, y le digo, ¿por qué subí esa fotografía a esa hora? ¿A qué horas te vas de la casa de tu novia? Le digo. Y me dijo, a las 10 de la noche, mi hermano. Y le dije yo, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche es hora para andar visitando a tu novia. Eso no es correcto. Pero es que ahí están los papás, me dijeron. Y le dije yo, ahí están los papás, pero ellos lo saben los papás. Pero los vecinos no van a hablar, no van a comentar mal. Vamos a agarrarla bien. Tenés que cuidar el testimonio de ella. Y tu testimonio, pues, no darle chance a la gente de que hable y que destruya el evangelio por las acciones que nosotros cometemos. Dos opciones tenía el muchacho. O tiene el muchacho al que aconsejé. Dos opciones. Enojarse conmigo. O amarme. Amarme es de sabios. Porque lo aconsejé para el bien de él y el bien de su relación. Enojarse conmigo. Enójese conmigo, pero realmente quien le está diciendo es Dios. Uno tiene que ser sabio. ¿Sí me entiende? Y mire, hermano, yo le puedo, usted, ay, mi hermano, mire, usted no sabe lo que le pasó a la gente por ser necia. Hermano, pueden ver infinidad de textos. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 22 para ir terminando. Sabemos que nos dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Anden en sabiduría, sean sabios, no vivan ya como necios. Amén. ¿Sí o no? Así nos dijo. Y bueno, entonces digamos, hermano, dígame qué es ser sabio. Sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es tenerle temor a Jehová. Y como yo le tengo temor a Jehová, le tengo respeto a Jehová, yo obedezco sus mandamientos. Y en eso consiste la sabiduría. Y vamos, y dice, el sabio también me dice que el sabio ve el mal y se aparta. Amén. El sabio le crea a Dios y sus mandamientos. Amén. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías 4, 22. ¿Por qué mi pueblo es necio? No me conocieron. ¿Son hijos qué? ¿Y no son qué? Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien. ¿Cómo nos trata? Ignorantes. Ignorantes. Palabra más fuerte todavía. Hermanos, ¿somos entendidos o somos ignorantes, hermanos? Deberíamos de ser entendidos. Deberíamos de buscar y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando se llegue el momento de la corrección, agarrarle, hermano. Hermano, yo pienso que el pastor está equivocado, que está equivocado yo me voy a arreglar con Dios. Pero vivimos en un mundo, hermano, usted la predicación que la hizo para mí. Hermano, y no solo conmigo, con el pastor de jóvenes han tenido problemas también. Con la pastora
tenido problemas también. Entonces, hermanos, estamos viviendo de manera sensata o de manera necia. No lo digo yo. Lleve su verdad y confróntela con las Escrituras. Busque esta noche. Es más, le voy a dejar de tarea para mañana, y mañana voy a preguntar así al azar. ¿Se acuerdan que yo preguntaba así al azar cosas? Busque versículos sobre la necedad y versículos sobre el sabio, sobre ser sabio. Necedad y sabio. Y mañana voy a decir, hermano, ¿qué versículo encontró acerca del sabio? ¿Qué es lo que hace el sabio? Y usted me va a decir, hermano, el sabio agarra el consejo. ¿Y a dónde está? El proverbio tal y tal. ¿Y qué hace el necio? El necio dice la Biblia que esto y esto, ¿ya? Mañana, después de la predicación, y lo voy a cumplir. Así que mejor busque ahora, busque un versículo para necedad y uno para el sabio. Jeremías 5:4, para ir terminando, dice, pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. ¿Cómo los consideraba como pobres? Los consideraba como gente enloquecida. Y si ustedes quieren saber acerca de la sabiduría, lea Proverbios capítulo 1, todo el capítulo, y ya va a ver que habla de la sabiduría. Hermano, entonces vivir, para ir aterrizando ya al final, vivir caminando en luz es obedecer sus mandatos, obedecer su palabra. Y cuando decimos obedecer su palabra, es obedecer toda su palabra, no las partes que yo quiero. Porque eso sería como utilizar una lámpara y solo alumbrar para donde yo quiero. Y la Biblia me dice que Dios no es una lámpara. Si se fijan, no la comparó con una lámpara. Porque la luz de una lámpara alumbra solo para donde uno quiere. La luz revela todo. Entonces vivir es vivir sabiamente, vivir bajo los estatutos de Dios, vivir amando a nuestro prójimo. Allá ustedes sabrán si están viviendo sabiamente o insensatamente. Si usted se molesta por las correcciones que se le hace, usted evalúese usted mismo. Porque la Biblia está no para acusar a los demás, sino que para iluminarnos a nosotros mismos, para corregirnos a nosotros mismos. Y una vez nosotros hayamos entendido eso, poder esparcir luz también a todos los demás. Pero primeramente tendremos que ver la paja que está, la viga que está en nuestro ojo. Amén. Entonces, como yo camino en luz, como yo ando buscando hacer la voluntad de Dios, y como yo, hermano, estoy amando al prójimo y estoy haciendo todo lo posible por cumplir su palabra, soy inmune al pecado, mi hermano. Yo no. Hace la aclaración y dice, ojo, con caminar en luz no quiere decir que estás inmune al pecado. Lo que pasa es que cuando caminas en luz, tu pecado se va a hacer visible. Y como tu pecado se va a hacer visible para tu entendimiento y para tus ojos, yo pequé. Dice, Dios es justo, fiel y justo para perdonar mis pecados. Entonces el que camina en luz, el Espíritu mismo, la palabra de Dios misma le va a revelar que está viviendo en pecado. Y porque está en luz y porque la luz está en él, sabe que tiene pecado, acudo a quien puede limpiar mis pecados. ¿Sí me entienden la ventaja de vivir en luz? Pero ¿sabe lo triste, mi hermano? Dice la Biblia que la luz vino al mundo. Pero el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Preferimos seguir caminando sin rumbo y sin dirección en nuestras vidas, con tal de que nadie nos diga o que nadie revele todo lo podrido que podemos tener por dentro. Preferiremos estar en la oscuridad y que nadie sepa lo que nosotros hacemos, que nadie sepa, pero Dios sí sabe, mi hermano. Porque hasta lo que hacen en secreto, Dios lo revelará a la luz de Él. Dice de que estaba un hombre en un cuarto oscuro, lo encerraron, lo habían secuestrado.
Y dice que no había nada, no miraba nada. Y con su mano izquierda acostado empezó a tocar y sintió algo áspero, duro. Dijo, ay no, a ver qué será eso. Y dicen de que se dio la vuelta y sintió algo acolchonadito. Y dijo, este es mi lugar, aquí me voy a quedar para descansar durante la noche. Cuando despertó y vio los rayos de luz que iluminaba el cuarto, se dio cuenta de que le habían dejado una espada. Lo duro que había tocado era una espada. Y lo suavecito que estaba tocando era la panza de un león donde se había recostado. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, por caminar o por estar en la oscuridad, por no ver, vamos a donde nos van a devorar, donde van a destrozar nuestras vidas. Y no vemos la herramienta que Dios nos ha dejado para salvar nuestras vidas. Hermanos, los días son malos. Vivamos sabiamente. Pongámonos de pie.